Gracias por responder. Había momentos en que muchas personas estaban interesadas en escribir la entrada y nos preguntaban quién es la data. Y eso me alegraba aún más a este sacrificio que hemos venido haciendo. Porque sabemos todos que nos gusta mucho esta religión, sabemos todos que hemos venido buscando y incorporándonos cada día más, pero lamentablemente muchos, incluyéndome a mí, desconocíamos lo que es nuestras propias raíces, desconocíamos realmente, la gente decía, inclusive muchos todavía piensan que la religión es de Cuba, gracias a los cubanos, para ellos un aplauso, porque gracias a ellos estamos en esta religión, gracias a Cuba, por ellos, como decimos, que llegó realmente mucha influencia, pero muchas personas ignoran que las verdaderas raíces, realmente, lógicamente, los que llegaron a Cuba, fueron africanos, la raíces lógicamente son africanas. Y una de las cosas que me inspiró de hace un tiempo por acá a esta investigación era por la falta de muchos detalles que no vamos a entrar en discusiones políticas en eso, buscar realmente de dónde veníamos. Y lógicamente, como dije anteriormente, muchas personas hasta el día de hoy ignoraban que había una tradición, una descendencia, un linaje realmente de Perú y la vida de la tierra. Así como han venido los linajes de reyes, así como tenemos un linaje de Simón Bolívar, que todavía tenemos familia, hay un linaje realmente de los linajes, que todo sigue dentro de esta parte sanguínea de lo que es la raíz. Y nuestra intención ha sido que la gente sepa cuál es la raíz realmente de la religión, porque Orúmila es la persona que encabezaba a todos los bolivianos por su mandato por los humanos. Y eso es una de las bases fundamentales que me inspiró a hacer el sacrificio de traer esta gran figura. Yo creo que lo que más vale aquí, por encima de todo, es el simple hecho de poder ver Cristo, es el simple hecho de esa bendición que acabamos de recibir directamente de Orúmila, que es su hijo que lo tenemos aquí. Realmente el evento se va a componer de muchos detalles, van a poder ustedes compartir, inclusive hacer su pregunta de acuerdo a cualquier formato en lo que la religión se refiere. Es importante destacar de que yo he asistido ya a 4 ceremonias de apertura de año, lo que nosotros llamamos la dieta del año en África. Pudimos descubrir, porque en eso hemos estado, de que los miquines de Ifá, cuando decimos Ifá quiere decir mundo religioso, porque anteriormente cuando decíamos Ifá pensaban que nos estábamos refiriendo a un babalao, y que Ifá en África o en la región de Uruguay quiere decir el mundo religioso. Ifá es Ochum, Ifá es Yemayá, Ifá es Eju, o sea, todos los orichas es Ifá. Realmente por eso el tablero es redondo, porque compone Ifá, el mundo religioso. Los miquines que Orúmila dejó en la tierra fueron heredados por sus hijos sanguíneos. El primer arpa que hubo sobre la tierra fue con el orden Operoa. Fue el primero que estuvo a cargo de empezar a transmitir lo que era la apertura del año. Lógicamente, en esa época no existía fecha, en el calendario lógicamente no existía, se identificó que fuese todos los primeros de junio porque fueron los días más largos que era el solsticio de verano. Y eso quedó hasta el día de hoy. Por eso es que en África, en junio, se saca con esos líneas que Orúmila dejó, que cada hijo que va heredando esa posición es el custodio realmente de esos líneas, y su función única realmente es sacarlo anualmente para sacar la información para todo el mundo. Realmente esa información es la que se debe, es la que ellos sacan realmente para todo el mundo. Y una de las cosas que me llamó la atención fue esa, porque nosotros veníamos sacando nuestra orientación cada 31 de diciembre, que lógicamente era fin de año, ya no es la parte, digamos,
juntos. Y una de las cosas que, vuelvo a repito, que me llamó la atención es que pudimos disfrutar de esos piquines, verlos, tomarle fotos. Ustedes saben que, y no es criticar, porque yo también lo hacía, siempre los piquines los están tapados, los hizo tapados, porque eso es lo que no me enseñaron. Y yo estoy seguro que lo que no me enseñaron los padrinos lo han hecho con todo el amor del mundo. Realmente creo que nadie va a distorsionar o hacer algo como un sentido. Pero realmente queríamos una idea un poco errada de lo que es el origen. Allá uno llega a cualquier templo y uno agarra cualquier otán, que le decimos otán y acutar. Ellos lo conocen como acutar. Como otán ellos le dicen algo que finaliza. El acutar cualquiera lo agarra, le pide lo con él y se vuelve a ir. A diferencia de nosotros siempre estamos un poco recordándolo, que no lo veamos. Y ellos nos decían que como Dios nos iba a mandar un poder, iba a mandar algo de él para que realmente estuviera escondido, o si alguien lo viera, o quedábamos ciegos, o tenemos que seguir volviendo a ser más santos, una cantidad de cosas que vuelve a repetir, es lo que creemos realmente, porque es lo que hemos venido aprendiendo de una u otra forma. Todo esto punto porque la idea es que ustedes más adelante puedan preguntar, puedan averiguar, el salir de duda de cualquier situación que se refiera a todo lo que va a responder hoy. Luigi, si quieres agregar algo. Solo agregar que puedo abundar. Sea testigo, por fortuna ha llegado a este lado del mundo la filosofía de Europa. Se hizo una interpretación de ella y, como bien lo ha indicado nuestro padrino Tigre, agradecemos profundamente a todo ese lado, a toda esa legión de religiosos, fundamentalmente cubanos, quienes diseminaron la información a nivel mundial, quienes hicieron y han hecho un trabajo extraordinario. Llegó un instante que necesitábamos buscar más e ir a las raíces. ¿Por qué? En lo personal, yo tengo tres palabras que probablemente ustedes han manejado también. La palabra misterio, la palabra mito y la palabra superstición. Cuando estamos vinculándonos a un fenómeno de carácter espiritual, lo que cualquier religioso persigue es trascendencia. Trascender es lo que, desde mi punto de vista, significa y es el porqué de todo y en torno a lo que gira el todo. Trascender. Y difícilmente pienso que se pueda trascender cuando vamos a tapar o vamos a cubrir aquello que se supone que es el canal para trascender, lo vamos a tapar de misterio, de mitos y de supersticiones. El propósito es que cada uno de nosotros nos hagamos un examen, observemos lo extraordinario que tenemos, porque seguramente tenemos cosas extraordinarias y hemos practicado y hemos evolucionado y hemos desarrollado extraordinarias cosas dentro de nuestra vida religiosa, si así lo es, y otras es descubrir. Pero que lo que menos debe hacer un individuo es no darse la oportunidad de descubrir. La oportunidad de descubrir significa que cada día, en cada instante, lo que hacemos, en lo que queremos y por lo cual queremos trascender, podamos descubrir. Humildemente creo que este primer encuentro cultural con el Arapa nos abre un abanico extraordinario de posibilidades para descubrir cada uno. Y no quiero ahondar ni tomarme mucho más del tiempo porque es un tiempo valiosísimo para ustedes y ustedes también deben participar para que tomemos ese tiempo y aprovechemos de descubrir todo lo que queramos y lo que el tiempo nos permita en manos de nuestro eminente invitado del día de hoy, Arapa Valle, los acompañantes, porque estoy seguro cada uno de ustedes tiene una pregunta, cada uno de ustedes tiene que conocer algo más. Recordemos que cuando decimos encuentro cultural significa un todo, lo que envuelve la cultura, el aspecto religioso, eso íntimo, trascendental que cada ser es una parte